no, no han nacido nuevos. Y eso es una de las cosas que me pregunto. Entonces vamos a ir viendo lo que pasa con Nicodemo. Dice, hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Él era un hombre importante, era un miembro del Sanedrín, que de alguna manera había sido tocado por Dios en lo que hacía Jesús, mientras todo el resto del grupo era contrario a Jesús. Él era una persona que había sido tocada por Dios, al igual que José de Arimatea, que fue el que puso la tumba para la muerte de Jesús, donde Jesucristo fue eh, enterrado. Esto es súper importante, ¿ah? Que ustedes lo entiendan, sobre todo a aquellas personas que tienen en su corazón ciertos prejuicios. Nosotros no podemos juzgar a las personas por la organización a que pertenecen o trabajan o por la forma en la familia que tienen. Muchas veces en una familia de puros delincuentes puede haber una persona que ve las cosas de forma diferente. En una organización donde todos son corruptos, hay personas donde miran las cosas de forma evidente y son correctos. O sea, nosotros no podemos estar juzgando a las personas por el lugar que pertenecen, por la familia que tienen, por los recursos que tienen o no tienen. Y eso es una tendencia típica de nosotros de hacer juicios de valores porque no nos agrada la organización, no nos agrada la familia y todos son iguales. No, eso no es así. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a guardar nuestro corazón de críticas o de visiones sesgadas o maneras de mirar las cosas un tanto preocupantes. No, Dios toma y puede usar a personas en cualquier punto. En esta organización, donde Nicodemo, que era Sanedrín, eran todas personas extremadamente religiosas y que fueron enemigos acérrimos de Jesucristo. Pero Nicodemo y otros más tenían interés, había una inquietud espiritual que estaba más allá de la cuestión política, porque el Sanedrín generalmente la preocupación que tenía era conservar el poder que tenían y que los romanos se lo fueran a quitar, y veían en Jesús un factor que podía hacerles perder ese poder. No le interesaba lo que está. Entonces dice que este vino a Jesús de noche. ¿Y por qué de noche? Interesante. ¿Por qué Nicodemo no vino de día a ver a Jesús? Porque de alguna manera no quería que lo vieran. Y eso pasa muchas veces con nosotros. No queremos que nos relacionen, queremos arrancar. Nicodemo tomó sus precauciones y vino de noche a ver a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas de estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren lo que hizo Nicodemo. Nicodemo hace una tremenda acusación. ¿Por qué? Porque no dice, sé que tú has venido de Dios. Dice, sabemos que ha venido de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes sabían? Él y todo el Sanedrín. Esto es un pecado imperdonable, hermano, que también yo lo veo en personas a las cuales tú le hablas, que saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, saben que Jesucristo es el Salvador del mundo, sin embargo, se resisten a ir a Jesús. Y esta gente sabía que Jesús había venido de Dios, eran conscientes, dicen, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, sabían que era un mensajero de Dios. Sin embargo, aún así, lo rechazaron. Hay muchas personas en el mundo que saben quién es Jesús. Sin embargo, aún así, no lo reciben ni lo aceptan. Que es algo increíble. Y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía las inquietudes que había en Nicodemo. Nicodemo estaba en una tremenda lucha de un nuevo nacimiento. Era necesario que naciera de nuevo, que él tuviera un cambio. Y ese nuevo nacimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio cultural, un cambio de visión, un cambio de esperanza, un cambio total, un reaprender las cosas, un cambio en el espíritu, que es lo que hemos vivido nosotros. Cuando nosotros nos hemos encontrado con Jesús y hemos sido impactados por el Evangelio, quedamos con una marca que nos lleva a decir, yo no puedo seguir viviendo como vivía antes, no puedo seguir pensando como pensaba antes, no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes. Pero un nuevo nacimiento implica un bebé, implica un recién nacido,
que no tienen ni recursos, que están en un proceso de crecimiento. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, hay creyentes que nacen y mueren siendo bebés espirituales. Nunca crecen. El nuevo nacimiento es un cambio de vida, es un cambio de visión. Entonces Jesús le dice que es necesario que él nazca de nuevo, porque todo lo que él tiene no le sirve. Y el Evangelio trae algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes creen que han nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo significa que yo no puedo seguir viendo las cosas como las veía antes, ni Amén. tampoco puedo adaptar mi visión, mi manera de pensar al Evangelio. Yo no puedo hacer eso. Es porque el Evangelio es un cambio total. El Evangelio trae una enseñanza. La nueva criatura, el nuevo nacido, se alimenta del Evangelio, de la nueva forma que ve Jesús las cosas, cuando sea cómo orar, cuando sea nuestra relación con nuestros enemigos, cuando sea nuestra relación con nuestras finanzas, cuando sea nuestra relación con Dios, cuando sea nuestra relación con nuestro prójimo. Pues todo eso es nuevo, es diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer, es diferente a lo que estábamos acostumbrados a mirar. Y muchas veces eso choca con nuestra manera cultural de ver las cosas o con nuestra manera de mirar las cosas. Pero además, encima, impacta nuestro ser interior. Y vemos, y el nuevo nacido logra ver riqueza en el Evangelio, logra ver vida en el Evangelio, logra ver un tesoro en el Evangelio. Y no quiere más que eso. Cuando he visto personas que son impactadas por Dios tan profundamente que cuando leen en la palabra de Dios, el Evangelio, quedan impactadas porque para ellos es una forma diferente, una forma de mirar las cosas con propósito. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, hemos sido impactados por el Evangelio y hemos nacido o no? Hemos nacido o no. Entonces, mire lo que dice, lo que le dice Jesús a Nicodemo. Dice, de cierto te digo, que no nacido no, no puede ver el reino de Dios. Es interesante, ¿ah? Porque dice que el que nace no recién puede ver el reino de Dios. Antes de nacer de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que es ver el reino de Dios? Porque el reino de Dios, ¿qué es lo que es? Dice, ¿a qué haré semejante el reino de Dios? Entonces Jesús empieza a explicar el reino de Dios. Empieza a mostrar parábolas, a mostrar comparaciones, porque no puede definir el reino de Dios. Dice el reino de Dios semejante a esto, el reino de Dios semejante a esto otro, y nosotros debiéramos estar tan metidos en eso, tan metidos en saber qué es lo que es el reino de Dios, qué es lo que es el nuevo reino, porque dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, verlo, verlo, no entrar, no ser parte del reino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que es una declaración muy fuerte, muy clara, muy profunda. Entonces Jesús dice que debemos, que nosotros, todos los que estamos aquí, para poder visualizar, para poder entender la palabra de Dios, para poder entender los propósitos de Dios, para poder visualizar lo que significa Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces la gran pregunta que yo debo hacerme, ¿soy una persona, una nueva criatura? ¿Realmente soy? ¿O soy muy arraigado a este mundo y realmente no nació nuevo? Entonces dice, de cierto te digo que el que no nació nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que nosotros el nuevo nacimiento. Entonces, voy a hacer un movimiento aquí para trasladarme a una parte. ¿Cómo es que yo nazco de nuevo? Es algo que yo me propongo. ¿Qué es lo que me hace nacer de nuevo? Entonces, me voy a trasladar, vamos a volver a este punto, porque tenemos que seguir analizando esto. Me voy a trasladar a Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, un nuevo nacido, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando dice no son engendrados de sangre, significa que este nacimiento no tiene que ver
no tiene que ver con cuestiones físicas, no tiene que ver con cuestiones de relaciones entre un hombre y una mujer para engendrar, y no tiene que ver con un nacimiento físico. Eso es lo que está diciendo. Dice Juan, a todo esto Juan está hablando y parte de que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mucha gente no ha querido entrar en comunión con Cristo porque le gusta vivir y hacer las cosas malas que hace. No le interesa el cambio, no le interesa forjar un cambio en su vida, solamente le interesa vivir como vive. Y como sus obras son malas, y al ser expuesto al Evangelio, tiene que necesariamente pensar en cómo está actuando. Por eso muchos le arrancan al Evangelio, muchos le arrancan a escuchar la palabra de Dios. No porque no les guste la palabra de Dios, sino porque la palabra de Dios desnuda su ser, desnuda su alma, desnuda sus pensamientos, lo expone sus obras. Dice que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De hecho, muchos creyentes que pecan empiezan como que no quieren escuchar la palabra de Dios para no ser puestos en su obra. Empiezan como a apartarse, empiezan como a no querer escuchar palabra de Dios porque la palabra de Dios te desnuda, te hace aparecer ante Dios tal como eres y te expone. Entonces el camino no es arrancarle a Dios, el camino es pedir perdón, arrepentirse y cambiar. Tú no sacas nada cuando tú has ofendido a Dios o has pecado, o como tú quieras llamarlo. No sacas nada con esconderte, con orar, con tratar de decir no quiero escuchar la palabra de Dios porque estoy incómodo. No, tú tienes que enfrentar eso, pedir perdón y seguir adelante. No es arrancando ni es el olvido. Acuérdate que hay gente que cree que el tiempo borra el pecado. No, hermano, el tiempo no borra el pecado. No, va a pasar el tiempo y me voy a olvidar, va a pasar el tiempo y esto va a quedar nada. No, 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 no. El tiempo no borra el pecado. Es la sangre de Cristo la que lo borra y lo limpia. Si cuando nosotros hemos pecado tenemos que acudir y invocar la sangre de Cristo, pedir perdón a Dios y ser limpiados por esa sangre. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestra falta, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el camino. Y es muy peligroso porque he conocido muchos casos, hermanos, varios casos, donde las personas no se han puesto a cuentas con Dios y han tenido que enfrentar la muerte siendo cristianos, creyentes, han tenido que enfrentar sus últimos días, donde Dios debería pasar la cuenta, donde Dios le dice, estemos a cuenta ya, porque hay cosas que tú no has resuelto conmigo, y empiezan las sombras, empiezan los momentos difíciles, empiezan los momentos complicados en la vida de muchos creyentes, porque no se han puesto a cuenta con Dios. Nunca olvides, el tiempo no borra el pecado, es la sangre de Cristo. No es que pasando el tiempo, bueno, va a pasar el tiempo, yo me voy a olvidar y todo va a cambiar, porque es así, hay cierta cultura humana, por eso que no responde a un recién nacido, que cree que a medida pasa el tiempo, las cosas se van a olvidar, se van a tranquilizar, tu alma se va a calmar, tú te vas a olvidar, sí, vas a tal vez a poder convivir con lo que pasó, con una tremenda herida que está adormecida, pero no sanada. Está tapada, pero no sanada, porque esa herida no está puesta a cuenta con Dios. Y muchas veces nosotros no podemos desarrollarnos completamente bien como queremos, porque no hemos puesto, no hemos solucionado ese problema. Nos dice, volviendo al punto, dice, más a todos los que le recibieron, cuando tú recibas a Jesús, ¿qué significa? Que la propuesta es que Jesucristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Vino con un evangelio de salvación donde Él se presenta como el hombre, el Hijo de Dios y que va a morir por tus pecados. Y recibirle significa aceptar lo que Jesús trae para mí. Recibirlo significa que yo lo recibo con todo lo que... Porque cuando yo recibo a alguien, por ejemplo, que alguien me visite, no le digo, oiga, sabe, pase usted, pero deje su equipaje afuera. No hago eso, ¿verdad? O si viene con algo, digo, no, deje eso afuera.
No, cuando yo recibo algo, lo recibo con todo lo que tiene y con todo lo que él es, con todo, ¿verdad? Con todo lo que él significa. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos a él y el evangelio que él trae. No puedo decir, no, yo quiero recibir a Cristo para que me dé salvación, pero no quiero hacer caso al Evangelio. Entonces es una cosa amorfa. Por eso muchos creyentes tienen una vida amorfa. Tú no puedes ser medio cristiano, casi cristiano. Tu compromiso con el Evangelio debe ser total. Por eso la vida de muchos creyentes es una vida pobre, es una vida miserable, porque están en conflicto con ellos mismos. Porque tú no puedes ser de doble estándar. No puedes tú esperar No puedes tú esperar decir, yo voy a recibir a Cristo en cuanto a la salvación que Él me da y el Evangelio lo voy a ignorar. No, no, cuando recibimos a Cristo lo recibimos con todo lo que Él significa. Y Jesucristo vino con palabra de Dios, vino con su Evangelio, con todo lo que Él traía. Y cuando recibimos a Cristo lo recibimos en su totalidad, no parcialmente. Que si tú quieres vivir parcialmente, yo te puedo asegurar que tú vas a sufrir. Y vas a sufrir mucho porque tú no puedes estar con un pie afuera, que es como lo que Jesús mismo lo planteó. Dice, tú no puedes servir a dos señores, no puedes andar con un pie afuera o con un pie adentro, tú te involucras entero. Yo te quiero decir que si tu vida muchas veces es miserable, porque estás intentando vivir con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. Y no se puede, eso no resulta nunca. Solamente te va a traer sufrimiento y te va a traer complicaciones, porque tu vida no se va a poder desarrollar bien. El compromiso con el Evangelio de Jesucristo es total. Ahora, mire lo que dice. Al recibir a Jesús se produce un milagro, que es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no lo produce tu intelecto ni nada, sino que es un impacto de tu espíritu que produce Dios, porque el que te hace nacer de nuevo es Dios. No es un esfuerzo, no tiene que ver con algo físico. Yo nací de nuevo, voy a nacer de nuevo físico. No, ni tiene que ver con un deseo de alguien. Porque vamos a predicar el Evangelio y vamos a hacer esto en tal lugar y todo. Y hay muchos prosélitos, hay gente que muchos creyentes creen que forzando una decisión por Cristo a una persona lo hacen que nazca nuevo. Hermano, nosotros no tenemos la facultad y hay muchos creyentes que en una falsa expectativa de evangelismo tratan de forzar, pues dicen, no, porque es necesario, y mucha gente de esta confiesa a Cristo por obligación, pero no impactados por el evangelio. Por eso muchas personas que están en la iglesia se dan derecho al infierno porque nunca conocieron a Cristo, nunca recibieron a Cristo de verdad, sino que todas las cosas, y después se hicieron religiosos y van a la iglesia, pero no tienen ni un impacto, su vida sigue siendo la del viejo hombre, no hay ninguna evidencia de un nuevo nacimiento. Por eso cuando yo predico como pastor, y el hermano Luis también, cuando lo hacemos en una iglesia o lo hacemos en algún lugar, siempre, pero aquí hay puros creyentes y usted le está hablando a todos los creyentes, pero siempre tenemos la expectativa de que algunos de esos que nunca realmente recibieron a Cristo de corazón, nunca se entregaron y que sigue siendo los mismos de antes y que están ahí por conveniencia, tengan un impacto con el Señor. Que el Espíritu Santo los diga a impactar con la palabra. Por eso nunca perdemos la visión de que alguien, aun cuando en una iglesia se vea como todos creyentes, puede ser impactado. Porque yo soy convencido que en la iglesia no todos los que están son verdaderos hijos de Dios. Pero también existe la posibilidad que uno más se agregue. Y por eso yo cuando predico, y creo que el hermano Luis también, lo hacemos con una tremenda fe de que algo puede pasar con aquellos que están en este doble estándar. Que puedan ser tocados por el Espíritu Santo, que puedan ser tocados, porque nosotros no sabemos. Yo no puedo decirle, ese sí, ese no. Gracias a Dios nadie puede decir, solamente Dios lo sabe. Pero sí tenemos conciencia, por lo que ha dicho Jesús, que no todos los que están son. Entonces, el nuevo nacimiento se produce en base a qué? ¿A qué se produce el nuevo nacimiento? A la acción de Dios. Son nacidos de Dios. Tú naces porque Dios te hace nacer de nuevo. No porque alguien te predicó o porque alguien te forzó a hacer una decisión poquito. No se trata de una cuestión de carne, de deseo de mi voluntad, ni tampoco de la voluntad de una persona, sino Dios.
Dios es el que produce. Entonces, volviendo a eso, cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento es que al recibir a Cristo, o sea, al recibir lo que Él es, al recibirlo como persona, al recibir que es un enviado de Dios, que viene de Dios y que su palabra es el Evangelio, que me va a transformar, al recibir eso, yo recibo, yo, a mí se me produce un nuevo nacimiento que lo produce Dios. Entonces, Nicodemo, volviendo a Nicodemo, dice, Jesús le dice a Nicodemo, debe cierto que debe nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Nicodemo entiende que esto es algo de Dios y que está basado en recibir a Cristo. Dice, ¿cómo puede hacer un hombre viejo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo muy, muy intelectual, muy de lógica. Porque si probablemente yo hubiese tenido la misma visión, no me siento más espiritual. Lo que pasa es que yo estoy viendo esto retrospectivamente y yo sé que Jesús no se está refiriendo a eso. Pero Nicodemo contesta con la lógica, porque aún no ha tenido revelación espiritual como la tuvo Pedro cuando reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué responde con la lógica? Bueno, tú me estás diciendo que debo nacer de nuevo. Nicodemo va a Jesús con necesidad espiritual, porque vivió anoche porque tenía inquietudes espirituales. Y Jesús sabía cuáles eran sus inquietudes espirituales. Las inquietudes espirituales de Nicodemo era ¿qué el poder de Dios para transformar la vida? ¿Por qué su nación y los que le rodeaban no eran transformados? ¿Por qué no eran buscadores de Dios? ¿Por qué no eran amantes del Señor? Sino que eran personas cumplidoras de una visión religiosa, de costumbres, de leyes, que fue con lo cual Dios, Jesucristo tuvo que lidiar, porque eran personas de la tradición, no de la relación. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias que venían a la tradición, pero no una relación? Hay muchas personas en las iglesias y muchas personas en el mundo que no tienen una relación con Dios, no tienen una relación personal con Cristo, ellos, su accionar es religioso, es a base de costumbres, cumplimientos de cosas que están en la Biblia o no, pero no por una acción de amor. Por eso cuando Jesús, cuando el fariseo le pregunta a Jesús que cuál es el principal mandamiento, y tanto Jesús como el fariseo concuerdan que el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es el más grande mandamiento. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios, amar a Dios. Y el amar a Dios se manifiesta con que yo me alegro y me gozo en su palabra, en su mandamiento, en su ley. Y no es gravosa para mí. Cuando yo miro y digo, cuando Jesús me dice esto hay que hacer, yo digo, oh, qué impactante. Y pienso, cuando Jesús me pregunta y me pide que yo ame a mi enemigo, es algo tremendo, es algo casi imposible de hacer, pero me está pidiendo. ¿Y por qué me lo pide? Y yo medito en su palabra, ¿verdad? Entonces le dice a Nicodemo, y Nicodemo reacciona y tiene una posición bien clara. Recuerden lo que dice ahí el pasaje, el versículo 3, dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque si tú no lo haces de nuevo, no puedes entender el Evangelio, no puedes ver el reino. Y cuando estábamos hablando que el reino era semejante a esto, Jesús, ¿qué es lo que es el reino? ¿Qué es el reino? Entonces Jesús dice, yo no le puedo definir el reino, no les puedo decir qué cosa en sí es el reino como definición, pero le puedo decir a semejante a qué cosa es. Dice semejante es a una persona que plantó una semilla de mostaza, y semejante es a la persona que mete la mano en un baúl de los tesoros y saca cosas nuevas, cosas viejas, y semejante es al hombre que salió a sembrar y tiró la semilla y parte cayó. O sea, él va explicando cómo es el reino y cómo son las leyes del reino, porque el reino de los cielos es algo espiritual, donde nosotros estamos insertos espiritualmente y donde nosotros nos vamos a desarrollar, porque cuando venga Jesucristo, segunda vez y nos lleve,
lo que va a imperar van a ser las leyes del reino, no nuestra visión de este mundo. Entonces, veamos un poquito más adelante. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Au, guau, guau, guau. ¿Se acuerda lo que decía anteriormente? Decía, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos para atrás, mire. Dice el versículo 3. Dice, de cierto digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha esto, escucha esto. El nacer de nuevo te permite ver el reino de Dios, pero no entrar. Dice, si tú naces de nuevo, si tú naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verlo, que era lo que Jesús le dice al fariseo. Cuando el fariseo le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dice, el principal mandamiento, y dice, y esto más que cualquier holocausto, cualquier ofrenda. Entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino. O sea, el fariseo podía visualizarlo, puede entender porque su respuesta está muy ligada a las verdades del reino, pero no era parte del reino, no había entrado al reino. Entonces, Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero veamos lo que dice para entrar. Dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar al reino de Dios tienes que nacer del agua. O sea, tienes que identificarte con Cristo a través del bautismo y ser bautizado por el Espíritu. Recibir al Espíritu Santo. Ahora, fíjense que la palabra Espíritu ahí en el versículo 5 está con mayúscula. Cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Dice, fíjese que lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjese que está dos veces la palabra espíritu en ese texto, ¿verdad? En el versículo 6. Está con mayúscula y con minúscula. Cuando está la palabra con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede. Aquel que no se identifique conmigo a través del bautismo y aquel que no reciba el Espíritu Santo no puede entrar en el, no entra. Tú para poder entrar al reino, que es lo lógico. De hecho, incluso el sello del Espíritu te va a acompañar cuando estés en la presencia de Dios, porque es lo que va a identificar a los hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo actúa en nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para bautizarnos y para sellarnos, para muchas cosas. El Espíritu Santo hace un tremendo ministerio entre nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo. Tú no tienes amor de Dios por ti mismo. Es el Espíritu Santo el que te lo suministra. Tú no puedes amar a las personas porque tú decides amarlas, porque amar a la gente no es fácil. Y el que pone amor en ti para las personas es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios no está ministrando en tu vida porque tu relación con Dios es mala, te puedo asegurar que tu amor se enfría, que tu paciencia se agota, que tu relación con las personas se va, como decimos nosotros, a cualquier parte, porque no hay. Porque todo lo que tú tienes que viene de Dios te lo suministra el Espíritu Santo. Porque el mismo Pedro dice, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, Dios, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, nosotros no generamos amor. Tal vez generamos amor de hombre, amor filial, amor erótico, amor de ese tipo, pero no amor de Dios. El amor de Dios que está por sobre todas las cosas, la suministra el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo actuando en tu vida, olvídate que vas a tener el amor de Dios y el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu lo produce el Espíritu. Por eso nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser muy, muy fluida. Tratar de no ofenderlo y hablarle al Espíritu Santo y pedirle que Él nos guíe. Entonces dice, el que no nació del agua y del Espíritu no puede entrar. O sea, cuando tú naces de nuevo, ves el reino. Puedes pensar, oh, esto es el reino. Puedes ver, entender y comprender el Evangelio y puedes visualizar el Evangelio, pero eso no te hace parte del reino. Pero cuando tú naces del agua, que significa un nacimiento a través del bautismo, una identificación con Cristo, ya yo lo recibí, pero ahora me identifico con Él, porque lo puedo haber recibido, pero no identificarme con Él. Hay mucha gente que se avergüenza de Cristo. Tú te hablas con de Cristo, hay mucha gente que, sabiendo que la solución que tiene una persona es Cristo, no se atreve a decirle, la solución tuya es Cristo,
porque se avergüenza de él, o porque siente vergüenza, o porque tienen temor al mundo, de que los critiquen, de que se burlen de él. No están dispuestos a soportar ni la burla ni la presión del mundo. Dice, el que no sea el agua y el espíritu. O sea, si tú no te identificas con el mundo, con Cristo, no puedes ser y no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, Pablo dice algo impresionante, porque Pablo se atrevió, en cierto modo, a definir cosas que ni Jesús hizo el reino. Y Pablo dijo en Romanos 5, si no me equivoco, dice, o 2, por ahí está, dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero lo que está diciendo, que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino, o sea, el reino de los cielos no consiste en cosas de este mundo, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Paz y gozo en el Espíritu. Hay muchos cristianos que no tienen gozo, no tienen paz, ni se sienten justificados, porque no han nacido nuevos o porque no han nacido el agua del Espíritu, porque no se identifican. Hay mucha gente que encuentra ridículo. De hecho, cuando yo recién entregué al Evangelio, estaba mi vida revolucionada y quería como que todo el mundo conociera que era muy entusiasta y estaba muy identificado con Cristo. Me importaba muy poco lo que dijera la gente con respecto a que yo le pudiera entregar una palabra de Dios a alguien, que se burlaran de mí tampoco me importaba. Sin embargo, había gente en torno mío que trataba de decir que yo callara o que no, como una falsa sabiduría me decía, no, es que esta no es la forma, tú tienes que. O sea, al final era como no identificarse con Cristo y vivir una vida de temor. Y el Evangelio dice que nosotros no te producimos espíritu de temor. Entonces, cuando dice que nacer del agua, es cuando tú, a través del bautismo, te identificas con Cristo y no te avergüenzas de él. Pregunto a ti, que me estás escuchando y a lo mejor a los que hablan de este tema, ¿te avergüenzas del Señor tú? ¿Te atreves a decirle a una persona, tú necesitas de Cristo? Cuando todas las cosas que están ahí dan para eso. Entonces dice, no te maravilles que dice que vos es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí viene una característica de lo que pasa con alguna persona. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. ¿Qué pasa? Que es verdad. Nosotros sentimos el viento, una vez eh, está golpeándonos en la cara, pero no sabemos de qué parte está golpeando en la cara, de qué parte viene. A no ser que el viento sea muy fuerte y estemos caminando y se nos oponga o nos empuje. Pero muchas veces no sabemos lo que pasa con el viento. Muchas veces, algunas veces, cuando yo era más niño y ahora adulto, algunas veces cuando llevaba a Marquito a comprar volantines y necesitábamos saber para qué lado iba el viento, pescábamos un poco de tierra y la tirábamos para arriba, para saber para dónde sería la tierra que estaba, y con eso poder fijar la dirección del viento. Pero hay momentos que el viento estaba en una dirección, volvíamos a tirar la tierra y cambiaba de dirección porque el viento soplaba. Entonces dice que el viento sopla y no sabemos de dónde viene, y no sabemos tampoco a dónde va, porque el viento no sabemos si más adelante cambia de dirección y va para otro lado. Dice que así es todo aquel que nació del Espíritu. O sea, todo aquel que nació del Espíritu está dependiendo 100% de Dios. No puede predecir los acontecimientos que van a venir, ni sabe lo que va a pasar. Pero tiene una confianza absoluta en Dios, que Dios lo va a llevar a donde él, que Dios lo va a tomar, a venir de donde menos espera y lo va a llevar a donde menos él sabe. O sea, el que nació del Espíritu, que eso quiere decir, tiene una dependencia absoluta de Dios, aún cuando los vientos soplen en su contra. Porque el que es nació del Espíritu no vive por fe, no a base de certidumbre. Y vivir por fe es lo más incierto, porque no sabemos qué va a pasar. Vivir por fe es vivir de dependencia de Dios. Y mucha gente que cristiana no puede vivir por fe, quiere hechos certeros.
No, yo no sé qué va a pasar conmigo con mi provisión. No, yo no sé qué va a pasar conmigo con mi futuro. Yo no sé qué va a pasar con mi servicio ministerio. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Estoy enfermo, no sé si el que vive, como es lo que está señalando aquí, nació nuevo. El que es nació nuevo puede vivir o entrar en esto. Dice aquel que nació nuevo, sabe de dónde viene, dónde va. No está preocupado de prefijar los acontecimientos ni definir los acontecimientos, sino que está preocupado de creerle a Dios y servirle a Dios. Creerle a Dios y andar como Dios. Está preocupado de crecer en el Evangelio, de mirar a Dios. No está preocupado de determinar qué va a hacer en su vida, cómo va a afectar la vida. No, está preocupado de servir a Dios, amar a Dios. Entonces, vivir por fe, que es lo que está planteando eso, que el viento sopla de donde quiere que viene, no sabe de dónde viene, dónde va, es literalmente vivir por fe y en fe. Porque no sé lo que va a pasar en varios aspectos de mi vida. Solo tengo la palabra de Dios que me da certezas, que me da respuesta y que me dice esto es así, ¿verdad? Dice, de repente me habla de la afán y ansiedad, por más que te afanes, no vas a aumentar nada, por lo tanto, no tiene sentido que tú te afanes. Y dice que tu padre sabe de qué necesidades tiene, a Dios hay que creerle, que Dios va a proveer lo que yo necesito. Eso vivir por fe es algo tremendo. Cuando Pablo dice, vosotros que falleció, eh, que demáis la mente, el orín, y todo eso, y dejáis la piedad, y la misericordia, y todas estas cosas eran necesarias hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, me introduce una nueva cosa, que yo tengo que ser una persona que sea capaz de tener misericordia, y que tampoco debo dejar de diezmar. Cuando dice, porque dice esto debe hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces también me habla a mí sobre la constancia en la oración. Pone una señora que estaba tratando un juez injusto y dice, bueno, esta persona fue, es- seguramente junto a... fue constante en su búsqueda de Dios y estaba constantemente detrás del juez. ¿Cuánto más dice Dios no va a dar a contar a aquellos que están en su presencia de día y de noche? Entonces, da muchas formas de andar, hasta nueva criatura, pero solamente la nueva criatura puede entender que el viento sopla de donde quiere que viene. ¿Cuántos de nosotros muchas veces perdemos de vista y tratamos de que el nuevo hombre viva bajo las costumbres de este mundo, no bajo la ley del Evangelio? Que se forma una mezcolanza que lo único que hace es turbarte, que lo único que hace es eh, dañarte, lo único que hace es afligirte. Tú no puedes vivir con un pie en el mundo y con un pie con el Señor. Jesús te lo dijo. Tú no puedes amar, servir al Señor, porque aborrecerás a otro y amarás a uno y aborrecerás a otro. Entonces Jesús dice muchas cosas. Dice que ninguna cosa te aprovecha si tú ganas el mundo y pierdes todo ese sentido. Entonces, dice, respondiendo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no lo sabes. Y ahí viene la respuesta que la forma que es más a todos los que lo recibieron. Cuando tú recibes a Jesucristo en un acto de fe y le crees porque ha sido impactado, pero lo recibes de corazón, con lo que significa Él y con lo que planteó, y por la palabra del Espíritu Santo, a recibir tú eres engendrado de Dios, recibes un nuevo nacimiento. Dice, más a todos los que le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo se hace hijo de Dios? A través del nacimiento que es de Dios. Dios produce nacimiento. Y si tú no has nacido no, es importante que recibas Cristo de verdad y que nazca de nuevo. Esto yo quería hacer porque estoy muy preocupado con respecto a las respuestas que están buscando algunos en sus vidas, que se alejan mucho de un nuevo nacido. Muy aterrizado este mundo. Muchos están con una esperanza, pero muy aterrizada en este mundo, de que este mundo le va a dar solución a sus problemas. Yo te quiero decir que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Tú no vas a encontrar, porque tú, al momento que naciste aquí, tú naciste de nuevo y no vas a encontrar respuesta en las cosas de este mundo, sino en Dios.
Dice así es todo aquel que nació del Espíritu. El que nació del Espíritu vive por fe y en fe. Y vivir por fe es algo que no se lo doy a nadie. En el sentido, o sea, todos debemos vivir por fe, pero es una expresión que dice, es tan difícil. Porque de repente queremos certeza y la fe no trabaja con certeza, trabaja con cosas que son de fe, con la esperanza de lo que no vemos, o sea, lo que plantea Pablo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, la certeza de lo que se espera. La fe se maneja en la esperanza y no la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no son los sentidos naturales los que se manifiestan en la fe, no es certeza natural, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no nos manejamos en una certidumbre humana. O sea, nosotros ojalá que se, mira, tú tienes un problema económico, no te preocupes. De aquí a tal fecha vas a recibir, o sea, o aquí tienes un cheque, o aquí tienes un dinero para resolver tu, qué bueno, ya lo tengo en mis manos. Entonces, yo sé que esto ya es la solución. No, no se va. No, es que no tengo con qué hacer comida mañana, o no tengo con qué vestirme para mañana. Yo necesito, no, que lo ideal sería que Dios me trajera una prenda o me trajera un abastecimiento y que fuera ahora, no mañana, no cuando llegue un momento que lo voy a necesitar, que fuera ahora, así yo estoy más tranquilo, pero no, esto no se maneja así, porque el viento sopla de donde quiera que viene y no sabe de dónde viene y de dónde va. Cuando tú oras, debes tener la certeza de que Dios va a contestar, porque Jesús dice que no, cuando tú pidas cosas en nombre de Jesús, Dios va a contestar. Ahora, supuestamente yo pido dentro de la voluntad de Dios, y qué es pedir dentro de la voluntad de Dios, es no violar sus mandamientos. Porque yo no puedo pedir a Dios que por favor le saque la casa a una persona que me cae mal. Yo no le puedo pedir cosas a Dios que me ayude en una relación de adulterio. No puedo, esas cosas yo se las puedo pedir a Dios, ¿verdad? Y muchas veces hay personas, y muchas veces hay ciertas intercesiones que Dios no contesta, porque hay gente que tiene que arreglar cosas con Dios. Yo no voy por sobre la ley de Dios. Yo puedo saber lo que Dios puede hacer en mi vida, pero en la intercesión hay incertidumbre, porque yo sé lo que debo ponerme a cuentas con Dios, si que hay algo que está pendiente, pero yo no sé lo que otra persona tiene que ponerse a cuentas con Dios, porque si hay cosas que esa persona tiene que arreglar con Dios, por mucho más que yo interceda, las cosas en la vida de esa persona no van a cambiar. Por eso Jesús pone énfasis en la palabra más que en la solución de los problemas, porque la solución de los problemas van a venir como consecuencia de vivir la palabra. Bueno, mi querido hermano, yo quiero hacerle entender que siento que hay muchas personas en las congregaciones que no han nacido de nuevo y que necesitan nacer de nuevo. Y hay otros que han nacido de nuevo, que han nacido de nuevo y están jugándose con una pierna adentro y con una pierna afuera. Cuando tú recibes a Cristo, lo recibes en su totalidad, en lo que Él significa como Salvador y su Evangelio. Todo, no es una parte. Entonces, si no, vas a tener problemas, vas a vivir en una ambigüedad tremenda y viendo sobresaltos que no se van a resolver fácilmente.